te sientes débil, tú que te sientes triste, tú que te sientes agobiado, sin fuerza de seguir, hoy abre tu boca y habla con Dios. Yo te quiero tocar, dice el Señor. Yo te quiero bendecir. Yo te he estado hablando por sueños y te he estado diciendo lo que debes hacer, pero no me has entendido. Siempre me has pedido que te hable, que te hable, que te hable, que te diga lo que debes hacer, dice Dios. Mantente firme, mantente firme y ora constantemente, dice Dios. Muchos problemas han venido a mi vida. Cierra bien sus ojos, pero sé que tú puedes librarme del mal. No importan sufrimiento, solo quiero alabarte, alabarte todo el día como un corazón libre, alabarte siempre así. Levante sus manos y diga aleluya conmigo. Alabado sea Dios. Bendito sea nuestro Dios. Alabado sea Dios. Que la paz de Dios esté en cada mente y en cada corazón en esta mediodía. Entramos, hermanos, a la palabra del Señor. Le habla y le saluda a su hermano y amigo Ramón Guillén. Alabado sea Dios. Bueno, tuvimos acá un contratiempo. Alabado sea Dios. Le invito a que busque su escritura, el libro de Hechos, capítulo 3. Hechos, capítulo 3, 1 en adelante, leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Pedro y Juan subían juntos al templo. Subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó. Y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo. Y entró con ellos en el templo, andando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo La Hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Padre, te damos gracias. En esta hora, Señor, he leído su palabra. Ayúdame, Dios mío, dame discernimiento, revelación de tu palabra, Dios mío, en esta mediodía, Padre. Ayúdame, Señor, a poder hablar un momento su palabra en esta hora.
Padre eterno, mira a cada uno de mis hermanos que están escuchando, Señor, a través de la radio, Dios mío, que están enlazadas en esta mediodía, Señor. Yo sé que ahí hay un pueblo, ahí hay una audiencia, Padre, en total sintonía del programa y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre, Dios mío. Aquí en cabina de radio, Señor amado, como lo es la voz del Eterno. Dios del cielo, mira a cada uno de mis hermanos que van a estar o están conectados ya a la transmisión, Señor. Esta hora, Señor amado, ayúdanos. Denos fuerzas y denos fortalezas, Dios mío. Porque suya es la honra y suya es la gloria, Padre. En el nombre poderoso de Jesús de Nazareno, Padre amado, ayúdame, cúbrame con tu sangre, Jesús. Para poder hablar, Dios mío, su palabra, tal como está escrita, Señor, y como se debe de hablar, Dios mío, con poder y autoridad, Señor del cielo. Y que todo espíritu contrario, alabado sea Dios. Así que Dios bendiga a todos, ¿verdad? Los que están viéndonos, nos están escuchando, hermanos, a través de la transmisión. Alabado sea Dios. Que Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena de la oración. Siempre, hermanos, que yo medito esta palabra, amados hermanos, esta era una hora, hermanos, 9 del día. ¿Cómo así, hermano Ramón? 9 del día. Si usted lee esta palabra, dice que Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Estos hombres, hermanos, a esta hora, ellos acostumbraban a ir al templo a orar. Era una hora de oración, hermanos, que se hacía en el templo La Hermosa. Y esta hora, hermanos, para usted que me está viendo y usted que me está escuchando en diferentes departamentos, ¿verdad?, de nuestro país y fuera del país también, hermanos, hay gente que nos está escuchando. Esta hora, hermanos, es una hora 3 de la tarde. La hora novena son las 3 de la tarde, hermanos, donde en el templo La Hermosa se hacía la oración. Y dice que Pedro y Juan subían juntos. Estos hombres, hermanos, no se apartaban. ¿Por qué? Porque estos hombres, hermanos, andaban de acuerdo. Estos hombres andaban en el mismo espíritu. Estos hombres combatían lo mismo. Estos hombres hablaban la misma palabra. Y estos hombres dicen que Pedro y Juan subían juntos. Ellos no se apartaban. Porque si hubieran dado uno de una forma y otro de otra, hermanos, hubiera sido que se hubieran apartado. Pero dice, hermanos, que subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Y dice la palabra, hermanos, que en este templo era traído un hombre cojo de nacimiento, dice, a quien ponían cada día en el templo. Porque era, hermanos, una hora de que todos los días estaban, hermanos, en ese templo, en esa misma hora, porque dice que cada día. Y era traído un hombre cojo de nacimiento. Oiga, a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llama La Hermosa para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Hermanos, este hombre, ya se imagina usted ser cojo de nacimiento, hermanos, que no es fácil, ¿verdad? Porque, hermanos, no poder caminar o no poder hacer, hermanos, nuestros trabajos, hermanos, no es fácil. Por eso este hombre, hermano, la gente lo traían quizás todos los días. A esa hora, hermanos, de la oración, que eran las 3 de la tarde, hermanos, esta gente ahí lo ponían para que pidiera.
Usted sabe, hermanos, que hay personas que son cojos, no pueden caminar. Algunos hermanos que perdieron un pie, otros hermanos que han sido de nacimiento, hermanos, pero que de la forma que sea no es fácil. Pero a este hombre, hermanos, lo llevaron a ese templo para que pidiera limosna a los que entraban. Hermanos, y dice la palabra que cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, dice que les rogaba que les diese limosna. Porque ellos iban entrando, hermanos. Este hombre, quizás él miraba que cuando iban entrando, hermanos, los que iban, les pedía y les daban. Porque muchas veces, hermanos, tenemos que usar de misericordia. Cuando alguien solicita algo, hermanos, una ayuda, una ofrenda, hermanos, tenemos que usar de misericordia porque cuando vemos la situación no es fácil, hermanos. Y estos hombres van entrando, hermanos, al templo a esa hora novena de las 3 de la tarde, hermanos, porque esa era una hora, hermanos, estabilizada de oración. Y dice, hermanos, que Pedro con Juan, dice que fijando los ojos en él, le dijeron, míranos. Hermanos, él pensando recibir una ayuda, él pensando recibir una ofrenda, una limosna de Pedro y Juan, dice, hermanos, que él estuvo atento. Él estuvo atento, dice, a recibir algo de Pedro y de Juan. Pero óigame, hermano, que Pedro y Juan no llevaban ofrenda, no llevaban dinero, hermanos, para darle a este cojo. Porque, hermanos, muchas veces quizás vamos al templo y muchas veces no llevamos ni para la ofrenda que hay que llevar. Y es tremendo, hermanos, cuando vamos y no podemos dar una ofrenda. O no podemos ofrendar porque no hemos prosperado nada en la semana. Y no damos nada. Y nos quedamos viendo a los que dan. Hermanos, y cuando nosotros no llevamos ofrenda al templo, no agachemos el rostro para abajo, no. Porque hay gente, hermanos, que cuando no lleva, como que se avergüenza, no. Nosotros tenemos que estar nuestros ojos atentos a ver cuántos ofrendan y cuántos no ofrendamos. Pero, hermanos, este hombre dice que estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Dice, entonces él estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo, oiga, Pedro le dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Mire, hermanos, Pedro y Juan no andan dinero. Pedro y Juan, hermanos, no andan ofrendas para darle. Ellos viendo, hermanos, que Pedro, o sea, ellos viendo que el cojo está atento, esperando recibir de ellos algo, y mirando a Pedro que no tiene, les dijo. Mas Pedro dijo, no tengo plata, ni oro. Porque son dos cosas, hermano, importantes quizás en la vida. Alguien que tenga, hermano, oro, tiene plata, porque vende el oro, ya hace plata, ya hace dinero. Pedro le dijo, pero lo que tengo te doy. Él pensó, hermanos, que le iba a dar ofrenda, que le iba a dar dinero, pero no. Pedro le dijo,
en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Que era, hermanos, algo mejor que recibir una ofrenda de dinero, que recibir una limosna que ellos le dieran. Era mejor lo que Pedro le estaba ofreciendo. Pedro le dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Oiga, pero Pedro, hermano, no se queda solo con decirle levántate, sino que Pedro, hermanos, actúa y le dice, oiga, y lo toma de la mano, le dice, y tomándole por la mano derecha, le levantó. Y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Hermanos, Pedro no se queda esperando que el hombre se levante. Viene Pedro, hermanos, y lo toma de la mano y lo levanta y lo endereza. Y al instante dice, hermanos, que se le afirmaron los pies y los tobillos. Porque allí iba algo poderoso, hermanos. Allí iba algo más mejor, hermanos, que una ofrenda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Oiga, este hombre, hermanos, al ver que se le han afirmado sus pies y sus rodillas y sus tobillos, este hombre, hermanos, comenzó, dice, y saltando se puso en pie. Este hombre, hermanos, a ver que se le han afirmado sus pies, que se le han afirmado sus tobillos, dice que este hombre saltó y se puso en pie. Y dice, hermanos, que y anduvo, dice, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Hermanos, este hombre no se fue para afuera. Este hombre no salió, hermanos, quizás alegre para su casa o para donde sus familiares, sino que dice que entró con ellos alabando, saltando y alabando a Dios. Porque fue algo tan especial, hermanos, algo tan maravilloso que la gente al ver, hermanos, tanto tiempo que este hombre tenía, hermanos, de estar paralítico, de estar cojo, hermanos, y viendo el milagro que ha sucedido en este hombre, hermano, la gente se quedó maravillada porque vieron que este hombre, Pedro, lo había levantado de la mano derecha y que le habían sido afirmados los pies y los tobillos. Y viendo, hermanos, que este cojo, hermanos, que saltó, que se puso en pie, que anduvo con ellos, que entró con ellos al templo, que, hermanos, estaba alabando, saltando y alabando a Dios. Hermanos, y dice, hermanos, que la gente le reconocieron que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la hermosa. Hermanos, este hombre entra gozoso, entra alegre, saltando. Oiga, saltando. Él pide una limosna, él pide una ofrenda, pero no le es dado ofrenda por Pedro y Juan. Lo que a este hombre le ha sido dado, hermanos, es la sanidad. Es algo que él no lo esperaba. Él esperaba recibir de ellos, hermanos, limosna. Él esperaba recibir de ellos, hermanos, una ofrenda para poder vivir. Pero sabe algo, hermanos, que le fue dado algo más maravilloso, que fue, hermanos, su sanidad en sus pies, su sanidad en sus rodillas, en sus tobillos, hermanos. Y este hombre dice, hermanos, que al ser afirmados sus pies y tobillos, saltó, se pone en pie, entra gozoso, alabando, saltando y alabando a Dios. Oiga, qué poderoso. Y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos
Hermanos, al ver que él se le afirman sus pies, dice que él anduvo caminando. Hermanos, y al ver, hermanos, la sanidad que Dios le ha dado a través de Pedro y de Juan, al ver que él anduvo caminando, dice que entró con ellos en el templo. Oiga, andando, caminando pues, y saltando y alabando a Dios. Ya se imagina, hermanos, cuando Dios le hace un milagro a uno. Cuando Dios hace algo, hermanos, en nuestras vidas, eso, hermanos, es de mucha bendición. Eso es de mucha alegría. Pero sabe algo, hermanos, que cuando Dios hace estas sanidades, cuando Dios hace estos milagros, hermanos, siempre hay demonios, hermanos, que están opuestos, demonios, hermanos, que se enojan, demonios que no están de acuerdo, hermanos, que Dios haga estos milagros. Pero aunque el enemigo se enoje, aunque los sacerdotes se enojen, aunque los principales se enojen, hermanos, Dios siempre va a hacer cosas extraordinarias. Dios siempre va a hacer milagros, hermanos, para que la gente se dé cuenta que hay un Dios poderoso, que hay un Dios en los cielos. Hermanos, a quien nosotros tenemos que doblar nuestras rodillas, a quien nos saltando se puso en pie y anduvo. Y dice, y entró con ellos en el templo, andando y saltando. Oiga, hermanos, de alegre, este hombre andaba, él caminaba, recibido algo que nunca en su vida quizás pensó recibirlo. Porque ya se imagina, amado hermano, el tiempo que este hombre estuvo, hermanos, cojo de no poder caminar. Ya se imagina, hermanos, que hay personas que nacen, hermanos, así de esta forma, cojos, no pueden caminar, sus pies, hermanos, son como le quisiera decir, como agua, porque así lo dice la palabra. Sus pies son como agua, hermanos, ellos no pueden enderezar, no pueden sentarse, ellos solo pueden estar acostados, hermanos. Y ya se imagina, hermanos, un niño que lleve ya 10 años donde nunca ha caminado. Estos padres, estos familiares sufren. Pero sabe, hermanos, que a este hombre, cuando Dios hace la sanidad, este hombre tiene más de 40 años. Por eso este hombre, hermanos, al ver el gran milagro que Dios hizo en él, este hombre, hermanos, tenía que saltar, tenía que alabar a Dios, tenía, hermanos, que glorificar al Padre, al Dios Todopoderoso, al Dios que lo hizo a usted y me hizo a mí. Este cojo, hermano, estaba agradecido con Dios. Este cojo, hermanos, al ver que ya tenía más de 40 años sin poder caminar, hermanos, este hombre estaba alegre, estaba contento. Pero sabe, hermanos, que mientras este hombre estaba contento, estaba alegre, estaba, hermanos, saltando, estaba alabando a Dios, había otras gentes, hermanos, que estaban enojados con Pedro y con Juan. Porque, hermanos, por cuanto Pedro y Juan, hermanos, hicieron este milagro en este hombre de levantarlo en el nombre de Jesús de Nazaret. Estos hombres fueron puestos a la cárcel. Estos hombres fueron, hermanos, intimidados que no siguieran hablando en el nombre de Jesús. Pero sabe, hermanos, que ellos se daban cuenta bien, hermanos, que este hombre tenía más de 40 años de estar así, hermanos. Y al saber, hermanos, que este hombre era cojo de nacimiento, pero que a través de Pedro y de Juan, hermanos, a través del Espíritu Santo y en el nombre de Jesús, le habían dado una completa sanidad.
Ellos decían, no podemos negarlo, lo que estos hombres han. Oiga lo que dice el versículo 10 de este capítulo 3. Y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo La Hermosa, por lo que había sucedido. Hermanos, nunca habían visto quizás un milagro, hermanos, como este que sucedió en el templo La Hermosa a eso de las 3 de la tarde, hermanos, donde estos hombres, Pedro y Juan, hacen una sanidad en el nombre de Jesús de Nazareno. La gente que reconocía que este hombre, hermanos, era el que se sentaba en el templo La Hermosa a pedir limosna, dice que se llenaron de asombro y espanto por lo que se había hecho en este hombre. Alabado sea nuestro Dios. Pero sabe, hermanos, que los principales, los sacerdotes, se llenaron de enojo, se llenaron de celo, hermanos, y empezaron, hermanos, a intimidar a Pedro y a Juan, hermanos, los meten al concilio, hermanos, y cuando ellos están, hermanos, en el concilio, sabe que Pedro, él está seguro y está, hermanos, contento y agarrado del Señor, hermanos, de que no tiene miedo de decirle a esta gente que quien había hecho esta sanidad era quien ellos habían matado. Sabe, hermanos, que este hombre tenía más de 40 años. Vamos a leer, hermanos, aquí en el capítulo 4, donde, hermanos, Pedro y Juan están ante el concilio. Y mire lo que dice el 4:22. Oiga lo que dice. Ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. ¿Se da cuenta, hermanos, la edad que tenía este hombre? Era cojo de nacimiento. Tenía más de 40 años de edad. Este hombre, hermanos, nunca había podido caminar. Pero en este momento donde Pedro y Juan, hermanos, van al templo La Hermosa a la oración, este hombre recibe sanidad. Pero estos sinvergüenzas, estos hombres pícaros, hermanos, sacerdotes malos, hermanos, están mal. Están enojados con Pedro y con Juan. Pero ellos piensan, hermanos, que con echarlos a la cárcel, hermanos, ellos piensan, hermanos, que con llevarlos al concilio, hermanos, ellos piensan que estos hombres se van a detener, pero no. No, estos hombres no se detuvieron en seguir hablando en el nombre de Jesús, sino que aún a ellos mismos, hermanos, ellos les estuvieron predicando. Y les estuvieron diciendo, hermanos, que ellos mismos habían matado al Señor Jesús, en quien este hombre había recibido sanidad. Hermanos, y les intimidaron. Pero estos hombres, viendo que este milagro era real, era positivo, no lo podían negar. Hermanos, dijeron estos hombres en el 4:16, diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos. Oiga, notoria a todos los que moran en Jerusalén. Y no lo podemos negar. Es que era algo tan, hermanos, hermoso que había sucedido, hermanos, con este hombre. Porque ellos sabían bien, hermanos, que era un hombre ya de edad, más de 40 años, nunca había caminado, pero reconocen que él era el que pedía limosna en la Hermosa.
y que por mano de Pedro y de Juan había recibido sanidad, pero que ellos lo hicieron en el nombre de Jesús. Ellos no andaban dinero para darle limosna, pero le dieron algo más poderoso, algo más maravilloso, hermanos, que en el nombre de Jesús le dijeron: levántate y anda. Y este hombre recibe sanidad. La gente, hermanos, se queda atónita. La gente se queda maravillada. Pero hermanos, la gente de los concilios, hermanos, no estaban alegres, no estaban contentos con Pedro y de Juan. Los llevan al concilio, los meten a la cárcel, pero ellos reconocen que lo que estos hombres han hecho es algo real, algo positivo, que ellos dijeron: no lo podemos negar. Pero dijeron: sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles. ¿Cuánta gente hoy en día, hermanos, están intentando amenazarnos? Están intentando intimidarnos. Están intentando, hermanos, que ya no sigamos predicando de la forma que se predica aquí en cabina de radio, la voz del Eterno. Pero aunque la gente se enoje, aunque la gente se moleste porque se predique de esta forma, hermanos, aquí, hermanos, solamente Dios nos podrá callar. Porque siempre decimos, hermanos, que pueden cerrar las radios, pueden cerrar, hermanos, los templos, pero ¿sabe algo? Que esta boca no la pueden cerrar. Porque pueden cerrar, hermanos, los templos, pueden cerrar, hermanos, las cabinas de radio, pero la boca no la pueden cerrar, porque a estos hombres los metieron a la cárcel, hermanos. Pero ¿sabe algo? Que allí en la cárcel, hermanos, en medio del concilio, hablaban valerosamente con valor, sin miedo. Por eso, hermanos, es que hemos tomado a bien, hermanos, de no estar sujetos a una misión. Porque los de las misiones, hermanos, como ellos están metidos ahí en las personerías jurídicas, hermanos, allá aliados con el gobierno, cuando les vienen las órdenes a ellos, entonces ellos dicen: sí, hermanos, es que mire, esta es una orden, hermanos, está en el artículo tal, hermanos, y empiezan ellos a decir, hermanos, de que hay que estar sujetos a la ley. Claro, hermano, si es que aquí tenemos Romanos 13. Y la ley dice que está puesta para el que hace lo malo. Pero estos hombres, hermanos, no estaban haciendo lo malo, estaban haciendo algo bueno. Usted, hermano, no se pone a pensar que los familiares de este hombre tanto sufrían con él, llevándolo allá al templo. Pero que al recibir la sanidad de este hombre, esta gente descansa, esta gente está alegre, esta gente está contenta. Hermanos, si eran católicos, hermanos, allí tenían que convertirse al Dios que adoraba Pedro y Juan. Hermano, pero la gente, cuando muchas veces se le habla de Jesucristo, se le predica de Jesucristo, se le exhorta de Jesucristo, hermano, hay mucha gente que se enoja. Hay gente que cruje los dientes. Hay gente, hermanos, que desea llevarlos, hermanos, a un concilio, o desean, hermanos, que alguien los lleve o nos llame allá, hermanos, a un concilio. Hay gente que desea que nos lleven presos, hermanos. ¿Y sabe quiénes son estos? Algunos llamarse cristianos. ¿Quiénes? Algunos llamarse de la misión. Porque como ellos están sujetos, hermanos, al gobierno, lo que el gobierno les dice, ellos hacen esto sinvergüenza. Hermanos, pero aquí nosotros no estamos sujetos a nadie de esta tierra. Aquí nosotros no tenemos cobertura de nadie de esta tierra. Aquí la cobertura que tenemos nosotros es la cobertura de Cristo a través de esta escritura. Si usted ve que Pedro y Juan, hermanos, ellos
eran hombres no estudiados, eran hombres que eran del vulgo, dijo Pedro. Pero la gente, los de la ley, hermanos, se dieron cuenta que lo que ellos hacían era algo positivo. No lo podían negar, pero dijeron, sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosle, para que no se hable de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Pero como aquí nosotros no estamos hablando en nombre de ninguna misión, nosotros aquí estamos hablando en el nombre de Jesús de Nazareno, en el que derramó sangre por limpiar nuestros pecados, hermanos, y fue a la cruz para darnos vida. Hermanos, fue sepultado, fue resucitado el tercer día para darnos vida. Entonces, en ese nombre de Jesús de Nazareno, en ese nombre nosotros estamos predicando esta palabra. Pero la gente muchas veces se enoja. La gente muchas veces nos trata, hermanos, que somos absolutos, hermanos, que somos solos. No, hermanos, aquí está el Señor. Aquí está Jesús de Nazareno. Sabe, hermanos, que aquí no hemos ocupado misión. No hemos ocupado ministerio para que Dios nos haya permitido estar predicando en esta radio. ¿Cuánta gente se burlaron de nosotros cuando empezamos, hermanos, a instalar, hermanos, la cabina? Porque aquí le hemos trabajado al Maestro. Le hemos trabajado a Jesús de Nazareno. Y sabe algo, que cuando le trabajamos a Jesús de Nazareno, la gente siempre va a estar en contra. La gente nunca va a estar de acuerdo. La gente, hermano, siempre va a estar en contra y diciendo, ¿y quiénes son esos? No, pues si nosotros ante la sociedad aquí somos nada, pero para Cristo, hermano, lo tenemos todo. Pero sabe algo, hermanos, que estos hombres no tuvieron miedo. Y dice, llamándolos, el 4:18, y llamándolos les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Hermano, esta gente estaba enojada. Pero en medio de ese enojo, siempre por otro lado reconocían que el trabajo que hacía Pedro y Juan era de Jesús. Aún hay gente, hermanos, que no está de acuerdo con nosotros, pero a un lado siempre están dándose cuenta que a quien le trabajamos es al Rey de Reyes y Señor de Señores, a Jesús de Nazareno. ¿Cuánta gente, hermanos, se haya querido poner, o cuántas personas se han opuesto, hermanos, pero un día van a reconocer, como estos hombres reconocían, que verdaderamente este hombre había sido cojo de nacimiento, pero que en el nombre de Jesús de Nazareno había recibido su sanidad. Pero hermanos, este Pedro y Juan era completo. Dice más Pedro, el 19, más Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Y ellos se dan cuenta que es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Ellos se dan cuenta que es mejor obedecer a Dios. Porque obedeciendo a Dios, hermanos, hay milagros, hay sanidad, hay liberaciones. Hermano, Pedro y Juan no tienen miedo. Le dijeron: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído, le dijeron. Pedro y Juan, hermanos, ellos no pueden dejar de decir lo que han visto y lo que han oído.
hermanos, sabe que con esta palabra no vamos a poder dejar de decir lo que hemos visto en esta escritura y lo que hemos oído de muchas personas hablando de esta escritura. No lo vamos a poder dejar de decir. Siempre cuando Dios nos permita, hermanos, vamos a hablar. Cuántas gentes, hermanos, se están levantando en contra de los cristianos, en contra, hermanos, de llevar la palabra como se está llevando, queriendo que cambiemos, pero jamás vamos a cambiar esta palabra. Porque a quien le servimos es el que está sentado a la diestra de Dios Padre. El que un día viene a las nubes y dice que esa venida está cerca. No sabemos el día ni la hora. Solo sabemos que Él viene como ladrón. Pero Él no viene a robarse a nadie, porque Él viene a traer lo suyo. Lo único que Él hace es una parábola que dice que viene como ladrón. ¿Por qué? Porque el ladrón cuando va a robar no avisa. Pero el Señor, hermano, si usted se pone a meditar, Dios nos está avisando que estemos listos. Pero que el día y la hora nadie la sabe. Aún ni Jesús que está en el cielo, ni los ángeles saben el día y la hora en que Jesús va a venir. Solamente lo sabe nuestro Padre. Y cuando el Padre le dé la orden a Jesús, Jesús viene. Es cuando dice que Él viene como ladrón. Pero como le digo, Él no viene a robar nada, porque Él viene a traer lo que es de Él. Alabado sea nuestro Dios. Así que, amados hermanos, este ha sido el consejo de la palabra de hoy. ¿Verdad? Dios bendiga a cada uno de ustedes que han estado, hermanos, escuchándonos a través de Estéreo Fortaleza, a través de Radio Dios es Amor, ¿verdad? Desde Santa Bárbara, ¿verdad? Y el departamento de Intibucá. Así que Dios bendiga a todos los oyentes de la Radio Estéreo Fortaleza y los oyentes de Radio Dios es Amor y los oyentes, hermanos, de Radio La Voz del Eterno, ya que ahorita pues estamos, hermanos, a través de solo la aplicación, ¿verdad? Y se nos ha dañado, hermanos, una computadora. Y por eso, hermanos, no podemos sacar, ¿verdad? Al aire a través de los raditos Sony, ¿verdad? Para que nos estén escuchando, hermanos, acá en las comunidades de los alrededores de Cuaca. Pero, hermanos, estamos orando, ¿verdad? Para que sea Dios que nos provea, ¿verdad? Lo que necesitamos. No sé si nos toca comprar computadora nueva o no sé, algún otro instrumento por ahí, hermanos. O reparamos la computadora que nos ha dañado, ¿verdad? Así que, hermanos, esta hora, ¿verdad? Los que están a través de la transmisión, que la paz de Dios esté con cada uno de ustedes. Así es de que vamos a cortar la transmisión.